coincido, más o menos lo que veníamos hablando, de lo que ya, bueno, ya creo que ya está definido, qué estudia nuestra ciencia, cómo se da la construcción, ¿no es cierto?, esta construcción evolutiva del sujeto, cuáles son los factores que intervienen y demás. Y al respecto, siempre surge un dilema, ¿sí?, que lo vamos a ir debatiendo. Una cosa es lo heredado, ¿sí?, lo genético. Vieron que nuestra ciencia, a diferencia de otras ramas de la psicología, se basa en factores que no son comunes a todos. O sea, todos pasamos por este proceso de desarrollo evolutivo, ¿sí? No es algo que se da de manera normativa, ¿sí?, que se da de manera general. Todos, todos pasamos por este proceso, ¿sí?, de desarrollo evolutivo. En eso se diferencia nuestra rama con otras ramas de la psicología que se ocupan de aspectos más subjetivos, más personales y que no se dan de manera general, ¿sí?, en todos los sujetos, ¿sí? Pero en nuestro caso sí, es normativo el desarrollo evolutivo en el ser humano, el cual, como vimos, como hablamos, conforma diferentes aspectos. Por un lado, el desarrollo biológico, ¿sí?, en el que somos todos iguales, todos vamos evolucionando de manera biológica si cumplimos edades, y eso nos permite, de cierta manera, ser un parámetro, dividir en parámetros, eso que nosotros denominamos infancia, adolescencia, adultez, vejez. Vejez lo dicen, a mí no hay vejez, que nos referimos con esa etapa vejez. Es un adulto mayor. Y fíjense que, sí, Agustín, ¿estabas por comentar algo? No, no, no. Estaba ¿No? haciendo Ah, un... perdón, pensé que levantaste la... Entonces, fíjense que esas etapas están determinadas, todos pasamos por esas etapas, y eso es algo indiscutible. Ahora bien, eso nos permite agrupar, en cierta manera, agrupar a los sujetos en estos campos de estudio. En la infancia, primera infancia, lo que se conoce, la niñez, ¿sí? El periodo prenatal, que también se estudia, ¿sí?, los primeros meses de vida, después la niñez, la temprana infancia, la niñez propiamente dicha, la adolescencia, etapa compleja si las hay, hermosa y compleja, la adultez, ¿sí? Y algunos la ponen en una intermedia que es la juventud y después la adultez. Ahí, bueno, lo que nos dice nuestra ciencia es que durante los primeros años de vida, el primer año de vida, ese primer segmento, se pueden predecir, ¿sí?, muchas de estas condiciones que tienen que ver con el desarrollo madurativo, evolutivo, biológico del sujeto. Y que a medida que vamos creciendo, es menos probable poder predecir esto. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Yo más o menos puedo hacer una interpretación generalizada de qué es lo que debe aprender o qué es lo que debe hacer un niño, ¿sí?, en desarrollo, desde que nace hasta que cumple el añito. Vieron que siempre solemos hacer esa determinación, que está mal hecha, pero la solemos hacer, decir, a esta edad tiene que gatear. Vieron que siempre como que estamos contabilizando, tiene que gatear. Y ya si no gatea nos empezamos a preocupar. O esa maldita comparación, no, mi nene caminaba al año, ¿viste? Y uno le entra Profe, a perdón, desesperación. participo. El gran problema. Claro, suelen hacer comentarios, inclusive diferentes papás. No, dice, todavía no balbucea, debe tener alguna discapacidad. Sí, exactamente, que está mal hecho eso. Pero eso viene de generaciones antiguas. Yo me acuerdo, o sea, viene de antaño. Generalmente las abuelas vieron que siempre, o las mamás que te meten el dedo inquisidor ahí de, no, a ustedes a esta edad, ya me acuerdo, por ejemplo, pasaba con el tema de la comida. No, ustedes a los 2 meses ya te metían un pedazo de asado, más o menos, porque el bebé tiene hambre. No, hay una predisposición biológica, sí, que tiene que ver con que el niño se pueda sentar para poder
digerir la comida, o sea, tiene todo que ver con un proceso evolutivo, no le podés meter la comida obligadamente a los 2 meses, pero vieron que algunos dicen, no, si ustedes comían a los 2 meses y no le pasó nada, todos los problemas gastrointestinales después de intestinos y demás por esta cuestión, pero bueno, como no, o si no eso que, como dice Laurita, siempre se hace esa comparación, ah, no, porque no habla, o mirá, debe tener algún, y ya nos preocupamos, o porque no gatea, o porque no camina, no, al año tiene que caminar sí o sí, o sea, como si fuera una norma. Pero sí es verdad, o sea, en esto cada niño que está en su proceso de desarrollo es único. Y por ahí, hola Emi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Profe, interrumpo un ratito más, después no hincha más. Dime, Laurita. Bueno, comento, a mí me pasa que yo estoy con chicos con discapacidad, suelo escuchar siempre ese comentario, que no, que ellos tienen otro proceso, que las etapas ellos lo van quemando. No, tienen las mismas etapas, nada más que tienen diferentes procesos. Y cuesta un montón que los papás entiendan eso. No, porque como él tiene síndrome de Down, es más pequeño, es gordito y todo un tema con el tema de los procesos y las etapas, cuesta que entiendan. Exactamente, solemos encasillarnos en eso. Sole, gracias. Yo creo que ahora últimamente hay un poco de más de conocimiento y de información al respecto, y incluso los pediatras, eso también tiene mucho que ver la parte del acompañamiento médico, los especialistas, muchas veces también suelen hacer este tipo de estigmatización. No, ay, ¿por qué no le hablan a esta criatura? Eso es porque no la estimulan. Si no, si le hablamos, ¿no? Pero ya tendría que estar hablando. Ahora yo creo que hay una mirada un poco más humana, si se quiere, y más de respetar o sea, de respetar a cada individuo, que cada uno tiene su tiempo. O sea, no tenemos por qué meter en la bolsa a todos, digamos, por igual. Y está buenísimo que así sea. Pero lo que sí es que medianamente, o sea, más allá de todas estas particularidades, podemos establecer, o sea, no una edad, al año tiene que caminar, a los 6 meses tiene que empezar a hablar, o sea, no la tiene que empezar a gatear, porque todo depende también de lo que hagamos. Fíjense que durante mucho tiempo, el otro día hablábamos con algunos chicos, a nosotros también nos criaron con los caminadores, es como esa imposición. ¿Y qué hace el caminador? De cierta manera le obliga al niño a empezar a mover las piernitas. Pero eso también genera, está comprobado, ciertos después problemas posturales, problemas en los pies, problemas en las piernas, en la columna, así que uno no le da, después de grande uno se entera que, bueno, de repente tiene escoliosis, la columna desviada, que eso genera un montón de otros inconvenientes, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde fue? Y quizás habría que analizar esta cuestión, porque, o sea, uno mira a los animalitos, no nos diferenciemos de las otras especies, y no hay eso para los animalitos. O sea, los animalitos solo llegan a un proceso que se aprenden mucho más rápido que nosotros, obviamente, pero que enseguida ellos aprenden y enseguida se ponen en 4 patas y caminarán cuando tengan que caminar. Nosotros somos los que nos inventamos todas esas cosas como para obligarnos a caminar. Y fíjense que los niños generalmente cuando nos ponen en los caminadores, ¿qué hacemos? O sea, recién estamos empezando a comprender mi cuerpo, todavía no tenemos esa concepción de que soy un todo, de que son mis piernas, de que yo tengo control sobre esto, me ponen este armastote alrededor, entonces yo qué voy a interpretar, que es extensión de mi cuerpo. Entonces después no tengo dimensión de hasta dónde llega mi cuerpo y hasta dónde está eso que me pusieron, y eso por ahí nos puede generar desequilibrios. Quizás yo le decía siempre, cuando mis mamás me dicen, sos torpe, y sí, quizás es porque me pusiste el caminador que me hacía revolcarme a cada rato, porque uno no tiene control sobre sus propias piernitas. Fíjense que el instinto, ¿sí?, de marcha lo tienen los bebés recién nacidos, ¿sí?, el reflejo de marcha, mejor dicho. A uno lo toma un bebé recién nacido y lo hace pararse y es automático el reflejo de marcha. Empiezan a mover los piecitos, como caminar, y después se pierde.
lo tienen los primeros días, si se quiere, meses de vida, y después se pierde, no mueven más. Y de ahí después hasta que puede empezar a arrastrarse en la alfombrita, hasta que empieza a tener fuerza para levantarse la columna y empieza a gatear, y después recién vuelven a recuperar, que ya no va a ser un reflejo, sino que va a ser un acto pensado, digamos, y ya de que consta de un control sobre su cuerpo, de ponerse erguido en dos patitas y empezar a caminar, a marchar. Pero en una primera instancia es un acto reflejo. Entonces es todo parte del desarrollo evolutivo, y nuestro cuerpo y la naturaleza es tan sabio, que no necesitamos agregarle esas cosas que le agregamos nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos permite hacer esto es saber que podemos establecer ciertos parámetros generales de esto, de no una edad, vuelvo a repetir esto, sino, bueno, un niño de 0 a 2 añitos debería hacer estas cosas, debería adquirir este conocimiento, debería, ahí, bueno, eso nos permite. Por algo, nuestra cultura, sí, occidental, tenemos una edad determinada de que los niños van a la escuela. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa edad el niño puede apropiarse, tiene un desarrollo madurativo, atención a esta palabra, madurativo y cognitivo, para apropiarse de ciertos conocimientos. Entonces, por eso todos los niños en nuestra cultura, van a la escuela a la misma edad. Eso es lo que nos permite. Profe, Simili. Hola, pero cada Vale, vez como que bienvenida. suben más a chicos más chicos al tema del jardín, ¿Cómo? que cada vez es como que incluyen más a los chicos más chiquitos al jardín. Primero era de 5, después de 4, ahora ya prácticamente de 3 y así. De 3, y si pudiera, pero eso tiene que ver ahí con qué, con nuestra cultura de nuevo, que nosotros no tenemos dónde dejarlo a los chicos. Generalmente, ¿por qué uno lo manda a un jardín maternal a un niño? Porque los papás trabajan. Entonces no hay ese jardín maternal, yo no creo, no sé, obviamente depende de cada caso particular, pero generalmente no tiene que ver con una cuestión de queremos que tenga ya los conocimientos de jardín, sino no me queda otra. O sea, el jardín maternal hace más de guardería en la mayoría de los casos que de lo que se entiende la institución educativa, así con la intención de formar al niño. Si no es que más, bueno, que me lo cuiden, bueno, tengo donde dejarlo hasta que yo salga de trabajar. ¿Sí? Y te parte el alma mi vida, y yo me imagino para cada papá tener que dejarlo a un bebé tan chiquito. A veces uno va a las guarderías y ves, bueno, bebé desde los 6 meses, ahí en su changuito, pero que están ahí porque los papás no pueden cuidarlo. Entonces, eso tiene que ver, y bueno, y los niños se adaptan, o sea, increíblemente se adapta. Y uno se acuerda que cuando tenía 5 años que te llevaron al jardín, era, mamá, y yo era, mamá, y no, toda la hora hasta que salía, y vos los ves a estos niños tan como independientes, como que ya se van entre ellos como haciendo ese proceso de desapego, pero es porque no le queda otra. O sea, ellos mismos se van readaptando y van interpretando esto, bueno, difícil, ¿no? Difícil para los niños y para los padres. Yo creo que lo sufren más los padres que los niños, de tener que desapegarse, pero es algo que va a ir incrementándose porque ya lo vamos haciendo propio. ¿Sí? El desapego, ese desapego que antes se daba a la edad de 5 años cuando el niño iba al jardín, que los padres ahí con nostalgia lo llevaban al nene a la escuela, lo miraban irse con su guardapolvo rojo, lo iban a buscar y toda esa rojo, pues se me vino ahí la imagen, pero bueno, eso que pasaba a los 5 años, ahora pasa a los 2, Jesús. Entonces cada vez es algo cultural, es algo, y ahora voy a compartir el videito ya que estamos varios, para que vean esta cuestión y analicemos la influencia cultural. Y esto que decía, desde lo biológico,
desde lo madurativo, desde lo cognitivo, podemos establecer parámetros que podemos decir, bueno, un niño acá en Argentina, a la edad de 5 años es de esta manera, puedo hacer una descripción, y un niño en, no sé, Singapur, a esa misma edad, también podemos nombrarlo de las mismas características, al menos biológicas. Pero, hay un factor que no nos debemos olvidar. Entonces, al propósito, quiero que miremos juntos este videíto, si les parece bien, y después lo charlamos. Dura 2 minutos, así que no nos va a quitar mucho tiempo. Avísenme cualquier cosita cuando estén viendo la pantalla compartida y cuando lo puedan escuchar sobre todo. Y ver, obviamente, es cortito. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Pantalla compartida? ¿Se está viendo? Se comenzó a ver. Ahí está, genial, buenísimo. Vamos. Voy a ponerle grande, así lo pueden ver. Perfecto. Genial, ahí está. Miren esto. Te parte el alma. ¿Qué hace? ¿Y qué les pareció? Excelente. ¿Qué les pareció el video? Ahí pongo para. Muy emocionante, profe. ¿Vieron mi vida los nenitos de africanos ahí como estaban peleando? Que estaban peleando, vieron cuando empieza el video, pero vieron como son bebés, tienen menos de 1 año, tienen meses, y vieron la postura de ellos ya trabajando con la piedra. O sea, uno es como un adulto en miniatura, no sé si lo vieron, ya ellos con ya erguidos, digamos, si bien eran bebés, robustos, y ya trabajando con la piedra y el manejo que tienen de las herramientas, que uno lo puede mirar, es como un adulto en miniatura, es sorprendente, más allá de que después hacen la escena de la pelea. Con el video No, que mostró se nota mucho la diferencia del contexto, de la sociedad que rodea al niño. Como en África, por ejemplo, ya de pequeñitos trabajan, van aprendiendo todo lo que ve de los padres y caminan. En cambio, el de la sociedad, por ejemplo, que viven en edificios y demás, el otro videito,
se nota que lo llevan a UPA al bebé, constantemente lo tienen UPA. Entonces, eso es lo que hace que el niño crezca su etapa evolutiva de acuerdo a la sociedad y la familia. Exacto. Bueno, hasta Laura, Laura terminó la clase. Nos podemos retirar en paz. Perdón, no podía ser una... No, genial, Laura. Muy bien la observación. Y fantástica la observación que hiciste de cómo, bueno, con lo que decíamos recién de los niños africanos que están en Nambia, y en el continente africano, es una de las, esta tribu, es de los Hammer, creo que es así como se llama, todavía ellos vieron que tienen es increíble, pero cómo ellos conservan los rituales, características culturales que uno dice, no puede ser que ahora, pleno 2021, todavía sigan existiendo este tipo de tribus que siguen así como hace cientos de años atrás, digamos, yo no, y eso que tienen contacto con otras culturas, ¿por qué? Porque ahora se volvieron atracción turística, o sea, los turistas van y prácticamente lo hacen como una odisea turística que es convivir un rato. Incluso había un programa en Telefe, me acuerdo que daba, que hacía este intercambio cultural. No sé si alguien se acuerda o alguien lo pudo ver, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fueron familias argentinas a convivir con estas tribus. Una de ellas era esta, creo que eran 2 tribus africanas y después otras asiáticas que todavía conservan sus culturas, y era impresionante ver este choque. Y después, en la segunda parte, vienen 2 o 3 miembros de las tribus acá a Buenos Aires, o sea, y ver el choque cultural como se da, y uno no podía creer, o sea, fueron una familia, me acuerdo a esta tribu justo de los Hammers. Y Profe, creo que fue como, a ver, ¿cómo se llama? Un reality show. Exactamente, era un reality, me acuerdo que... Y que una de las chicas, una de las hijas, digamos, una rubiecita, se reencariñó, creo que es, con una de los integrantes de ahí. Exactamente, o sea, se da ellos, no sé cuánto tiempo era que estuvieron en la tribu, pero me acuerdo que las chicas pues, eran divinas todas, y lo primero que dijeron es, no vieron que el agua es un bien sumamente codiciado que debería ser así para todos, pero ahí sobre todo, ¿por qué? Porque tienen que caminar kilómetros todos los días para poder traer un poco de agua, entonces lo usan para lo básico que es beber y cocinar, y no lo usan para la higiene, digamos, por eso las mujeres tienen el cabello, vieron enredado, porque no se lavan el pelo, y me acuerdo que las primeras cosas de las chicas que dijeron, ¿cómo nos vamos a lavar? Unas rubias divinas, dijeron, yo me quiero lavar, no, o sea, la higiene personal se cuida de otras maneras, digamos, pero el agua es sumamente codiciada, entonces fue lindo ver ese choque cultural, y uno no puede creer todavía que siendo esta globalización que hay, que todavía persistan estas culturas, que es algo sumamente rico, que todavía conservan sus costumbres y rituales de allá, de históricos, prehistóricos básicamente. Y fíjense cómo se puede ver lo que dice Laura es correcto, de cómo estos niños es como que ya van adquiriendo la postura de niñitos. O sea, creo que el bebé que más derechos se paró eran justamente los de estas tribus, y que ya tienen las manos grandes y son robustos, como ya preparados para trabajar básicamente. Y es diferente son 4, son los niños de la tribu Estanambia, en África, de Mongolia, sí, el otro que fue el último niñito que estaba con la cabra, ¿sí? Japón, que es la bebé, la niñita que tiene el cabellito negro y el rodetito, y Estados Unidos, que es el rubiecito. Son estas 4 culturas, y es un documental hermoso que se llama Babies, justamente, y que hace este seguimiento durante un año, sí, de vida, un año y un poquito más quizás, desde que nacen hasta que cumplen el añito, básicamente estos 4 bebés. Y va haciendo siempre la comparación entre cómo se van desarrollando desde el día 1, desde que nacen. Fíjense que, bueno, la cultura norteamericana, todo lo que es más parecida a la nuestra también, pues es occidental. Y fíjense en el otro caso que muestra a la mamá con la moto, así que ellos lo tienen al bebé, lo envuelven, vieron que lo envolvieron como un paquetito, y al de Mongolia,
y lo llevaron en la moto y ya fueron a su casita, y ahí ya, o sea, que queda en el medio de la nada, básicamente. Es como un campito, por decirlo así. Ellos también son como una especie de tribus, de pueblitos pequeños, de comunidades pequeñitas, que quedan kilómetros y kilómetros hasta llegar a la otra, lo que nosotros le llamaríamos al otro pueblito, a la otra comunidad, y así hasta llegar al centro de salud, que está miles de kilómetros. O sea, nosotros los vimos en moto, pero queda lejísimo, o sea, todo. Y ellos ahí ya, esa pequeña tribu generalmente está conformada por miembros de una familia, de un clan, lo que se conoce con un clan, como un clan, y entre ellos se van criando. Y conviven, me encantó la última parte de la cabrita, porque los animales son considerados miembros de la familia también. Es como que hay un respeto, más, o sea, más allá de que la cabrita es utilizada obviamente para la leche, por ejemplo, hay un respeto, ¿sí? Un respeto por los animales. También son considerados miembros de la tribu, o sea, es parte de la familia, parte del clan, es como que cuidan todo su comunidad. Hay otro documental también al respecto que se llama El camello que llora, creo que era algo así, no me sale bien, muestra también el seguimiento de cómo esta comunidad actúa frente a una mamá camello, vamos a decirlo así, que tuvo un camellito, y el camellito salió blanco, albino. Entonces, y bueno, y la mamá camello, fíjense lo fantástico de los animales, la mamá camello tuvo un parto doloroso, pesado, tuvieron que intervenir todo lo de la comunidad para ayudarla a parir, fue su primer cría, y después cuando nace el camellito, encima nace albino, mi vida, no lo reconoce como tal. Fíjenselo lo increíble de los animales, o sea, cuando nace el bebé, ella no lo reconoce, como encima por pasar por este parto doloroso y traumático, no lo acepta como su cría, digamos, entonces no lo quiere amamantar. Fíjense lo increíble de todo esto. Hola Leo, bienvenido, gracias por sumarte. Bueno, sigo comentando la historia del camello que llora, que es un documental hermoso también de esta cultura. Bueno, la cuestión es que la mamá camello no lo quiere amamantar, entonces toda la comunidad tiene que intervenir, quiero que lo piensen a esto también, que dice mucho, tiene que intervenir para obligarla a amamantar. Y ella llora, o sea, ahí no llora, se enoja, y el camellito, pobre mi vida, está por morirse de desnutrición y de tristeza porque lo abandona, ella no lo cuida. Entonces hacen toda una intervención de la tribu, tienen que traer un músico, qué increíble, de otra tribu lejana de miles de kilómetros para que toquen, bueno, hacen toda una ceremonia para ayudar a unir, fíjense, toda la preocupación para unir a esta cría con su madre. Y finalmente es fantástico, increíble, le estoy por spoilear todo, pero cómo la madre lo reconoce al cachorrito, al camellito, al bebé, a la cría, y llora la madre. Es increíble, o sea, ves el camellito, que se llama el camello que llora, y derrama lágrimas, o sea, cuando hacen esa conexión. Este documental fue filmado también con la intención, más allá de mostrar lo que es la cultura en estas tribus, de mostrar también ese vínculo, y hace toda una reflexión del vínculo madre-hijo, ni más ni menos, y de ese momento del parto y del trauma del parto y demás, y cómo eso también interviene, ¿sí? De cierta manera en ese vínculo primario de mamá-hijo, y ahí haces toda una reflexión de todo lo que pasa a las mamás cuando tienen que parir, digamos. Es toda una historia, pero lo lindo del documental, aparte del final, obviamente, que es hermoso y sumamente emotivo, uno se termina increíblemente identificando con la historia, es ver cómo esta comunidad entera se preocupa y toma a los animales como parte de su familia. O sea, no son animales que sirven nada más, sino que son parte del entorno. Diferente, obviamente, a las otras culturas occidentales, que tenemos de ejemplo Japón bueno, Japón es oriental, Estados Unidos, creo que la única es Estados Unidos, que obviamente
es diferente, como todos sabemos. Y vieron que está en una parte del bebé, que muestra en una parte del documental el bebé que está saltando con el cosito, con el trampolín, digamos. Y una parte que te desarma es de la noche, no sé si alcanzaron a ver, que muestra la imagen nocturna y que está una bebé, que obviamente es la japonesa, y que está en una cunita que la hamaca sola. O sea, es horrible la imagen, pues la noche, la ventana, la oscuridad, no sé si lo alcanzaron a ver, si no lo vuelvo a mostrar, y está la bebé durmiendo, que se la ve que patalea, y la cunita que se hamaca sola. Vi acá en Resistencia también en algunos locales que ya hay eso, o sea, en esa época había en Japón, ahora hay acá, que son las cunitas que se hamacan solas. Creo que hay asientitos también que lo pones al bebé y o sea, ni siquiera te tenés que molestar vos en amacarlo, sino que le apretás un botón y bueno, que lo amaque. Pero fíjense la diferencia entre las culturas, entre... ¿Por qué? Bueno, Japón es una de las culturas más globalizadas también, además atravesadas por la globalización si se quiere. Entonces, ni siquiera vamos a ahorrarnos el tiempo de tener que amacarle al bebé y que se amaque solo. No sé si entienden. Y es diferente a lo que podemos observar, tanto en la africana como en esta cultura de Mongolia que les estoy diciendo, que están así. Vieron que con el bebé aún alzado o con los bolsitos o con la mochilita o pegada acá al bebé, continuamente pegado y creciendo tanto con los animales, con el resto de la tribu y demás. No sé si hicieron esa observación. Sí, 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 perfecto. Pues vieron esa diferencia entre cómo está atravesado uno y el otro, de tan chiquitos, digamos, cómo se lo vive y cómo se acompaña ese desarrollo desde madurativo, biológico, cognitivo también, desde los primeros meses de vida. O sea, es increíble ver, y tienen la misma edad, o sea, eso es lo fantástico. Y es increíble ver después cuando van creciendo cómo estas influencias se hacen más evidentes. Quizás en la autonomía del niño, como dijo hoy Laura, en el caso de los niños de Nambia, que es como que ya van por la vida solitos y los otros que todavía son más pequeñitos. O ahí también mostró una escena de un berrinche de la nena, de la niña japonesa, y uno hace esta comparación entre la niña japonesa y el niño que es de la tribu de Mongolia, que es diferente también. Vimos el berrinche de la nena porque estaba jugando con un juguetito y de golpe lo tira y se frustra y se enoja. Y vemos de contraste el niñito en la bañera con la cabrita atrás. Fíjense, esto también cómo se manifiesta en la conducta. Palabra clave ahí de nuestra ciencia, la conducta. ¿Alguien más quiere agregar algo o qué le pareció? ¿Pudieron ver este contraste? ¿Qué opinión les merece? Yo quisiera agregar algo, profesora. Te escuchamos, Agus. El video está excelente, me gustó mucho, ¿no es cierto? No sé quién lo hizo eh, pero comento mi experiencia. Eh, yo trabajo mucho acá en las villas, ¿no es cierto? Y todas esas situaciones que mostró usted la tenemos acá a 30 cuadras del centro de Resistencia. Entonces yo comparo esos bebés africanos con los bebés. Tengo dos bebés ahijados, casualmente son dos mellicitos que deben tener, ahora sí ya cumplieron 2 años, y tienen la misma postura de estos africanos. Entonces pasa que el padre, albañil de toda la vida, tiene muy buena espalda. Entonces ahí podría agregar de que es genético eso, la postura genética de las espaldas, de tener espaldas heredadas del padre, fuertes, ¿no es cierto? Y avanzando un poquito más hacia las orillas resistencianas, ¿no es cierto? Digamos, Avenida Soberanía, los bebés ya van teniendo un poquito más de delicadeza, por decir así, pero todas están terminando, por supuesto, en una guardería. ¿Y qué guardería?
excelentes las y los profesionales que le acompañan, que le atienden, que le cuidan, así también con el gran peligro que corre de los problemas que hay, ¿no es cierto?, acá en nuestra sociedad y es en todo el mundo, no solo acá. ¿Sí? Le digo de los abusos, me refiero a eso. Y también después está pasando la otra avenida, hago referencia acá en Resistencia, que es lo que se van a ubicar ustedes y todas mis compañeras, pasando por ejemplo la avenida Alvear, que es donde está Canal 9, por ejemplo, hacia el centro, es otra, ya prácticamente hasta el centro, es otra la idiosincrasia que hay, es otra la cultura que hay, los bebés son tratados de totalmente de otra manera, ya con por ahí niñeras, y participan mucho más los abuelos y las abuelas. En las villas voy a tener que empezar a sacar fotos. Me prohíben entrar en la villa con mi celular porque me afanan. Ya me robaron 3, así que bueno, no tengo ese problema, pero voy a tener que buscar la vuelta. Y después tengo amigos también en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, donde estamos en contacto con el tema de pandemia. Y pasa lo mismo, En Estados Unidos es el primer mundo, pero hay barrios en que dan lástima. Hay barrios muy necesitados, muy carenciados, y también como así hay personas que viven en la calle bajo los puentes. Acá todavía no tenemos gente que vive bajo los puentes, pero allá sí. Pasa que también en otro contexto de su estado, porque son a los locos los que le dejan vivir ahí, entonces no quieren, porque hay hogares especiales donde le dan de comer, le dan comida, le dan vestido, le atienden durante la noche, en el invierno, en el verano, lo que sea, pero estas personas viven así porque no tienen contención en lugares cerrados, no pueden estar. Lo mismo pasa, profesora, en Japón. Tengo una amiga paraguaya que la hija se casó con un japonés. Y cada tanto va allá y cuenta cada cosa allá, diciendo, fíjese lo que dicen, ustedes no saben lo que tienen, de los ricos que son a pesar de, ¿no es cierto?, enojarnos y de, discúlpeme el improperio, de putear contra el gobierno, que esto, que lo otro, pero ustedes no saben lo que tienen. Usted habló del agua y de un montón de cosas más. Ustedes no laburan porque son haraganes, pero son más inteligentes que nosotros los japoneses. El japonés, para recibir una formación, primero tiene que tener muchísima plata porque es costosísima, y recibe la por supuesto, supermundo, más que Estados Unidos, igual que en Rusia están en el mismo nivel. Esto es de ahora, y se cambian información, pero si tenés plata, te digo cómo se hace, cómo se soluciona esto. Y acá no es una compinchada y te arreglan cualquier cosa de Tailandia, porque no sé, el ingenio argentino, la viveza, el criollo, no sé, ya es nato parece, arreglan cosas insólitas de allá. Vuelvo a los bebés, la misma situación que usted mostró en todas partes del mundo, como bien lo describió y lo describe el video, ocurre acá en nuestra ciudad, a 30 cuadras, usted va avanzando así despacito. Esto me está abriendo la cabeza para hacer nuestro trabajo de investigación para una futura tesis, ¿no es cierto?, de a qué voy a encarar o cómo voy a encarar después eso el día de mañana. Pero acá en nuestra ciudad tenemos. Y fíjese, yo soy correntino, cada tanto me voy a mi ciudad, a mi Corrientes, por ahí como le digo. Y otra cosa, otra diferencia en la idiosincrasia de criar también en los bebés. Bueno, son familias más tradicionales, entonces medio que se ayudan más que nosotros. Es otra diferencia grande. Nosotros acá tenemos en Resistencia, o en el Chaco, tenemos un crisol de razas que se entremezclan las culturas, y a veces no hay ni chicha ni limonada, porque todavía no estamos peleando. Sin embargo, en Corrientes no. Allá todavía me fui a mi barrio, siempre me voy a mi barrio donde me crié, y todavía se siguen pasando el plato de comida.
el corralito. Me fui a la casa de un amigo y todavía tiene el corralito donde nos metían a los dos juntos ahí. Él estaba usando para sus nietos. Usted no nombró el corralito. Antes teníamos un corralito en madera, así que iba apoyado en el piso de tierra y nos largaban ahí con pelotas, juguetes, qué sé yo, todo de trapo, por supuesto, y cosas. Y los chichones eran uno tras otro. Por ahí uno quiere mostrar la diferencia, pero es como decía bien Laura, la idiosincrasia, la manera de la cultura que uno con lo que fue criado fue transmitiendo en la familia, en los hijos, en los nietos. Y por supuesto, a mí me tocó, por decir así, ya otra cultura también donde yo crié a mi hijo también en guardería, gracias a Dios, porque si no, no trabajaba. Y a pesar de, yo tengo 34 años de matrimonio, fíjese que con María Rosa laburaba, los dos nos levantamos a las 5:30 para matear y estar saliendo a los piques a las 6 para tomar el cole o la bici. Cuando me compré la bici, me acuerdo, íbamos los dos en la bici, para llegar a tiempo a las 7, marcar tarjeta a las 7. Y en ese trayecto, le depositábamos, porque no era que le dejamos porque no teníamos otra. También en ese entonces mis padres trabajaban, todos mis hermanos, mi suegra también trabajaba, todos trabajaban porque si no, no comíamos y teníamos que pagar todos los impuestos. Entonces ahí yo pongo lo social, en el contexto social en que está viviendo cada familia, y de ahí por supuesto el avance o la educación que puedan tener cada uno. Fíjese que, por ejemplo, en mi caso, otra vez, yo obvié optamos con María Rosa, pues yo la conozco desde que éramos chicos, ella tenía 14, yo 20, no sé, optamos por ella estudiar y yo trabajar, o yo estudiar y ella trabajar. Entonces ella se recibió de contadora, yo tuve que seguir trabajando y recién ahora tengo la posibilidad de estudiar. Por supuesto intenté por ahí en otros horarios, qué sé yo, otras carreras, pero trabajando y estudiando a full no se puede, las dos cosas. Hubo un momento en que en una empresa trabajé hasta 18 horas y bueno, tenía que mantener a mi Manuel, a Jimena, a Juan Pablo, que recién hoy, por decir, tiene 20 años y también ya está trabajando. Manuel hace 6 años que está trabajando. Y el contexto de la vida, el contexto en el mundo en que vivimos es lo que transmitimos a nuestros bebés, a las bebés. Efectivamente. Con todos los peligros que hay ahora, peligro en el sentido de todo tipo, de accidente, de abuso, de abandono, de que nos pase algo a nosotros y quedan solos. Tengo experiencia, por ejemplo, de ir a la guardería y llevarla a mi casa a una nenita porque el papá no vino. Y resulta que el padre falleció en un accidente de moto y estuvo la nenita conmigo casi 2 días hasta que aparecieron los parientes. En fin, así. Es muy lindo el video, muy lindo, pero me trajo muchos recuerdos y cosas que estoy viviendo todavía al trabajar en la vida y que uno ve y que la impotencia por ahí no poder ayudar o que se ayuda lo que se puede. Ahí justamente, Agustín, hiciste básicamente los puntos básicos que hay que tener en cuenta cuando iniciamos el encuentro de hoy. Empezamos con esto de decir generalizar. Ahí Mili también dice, tiene que ver mucho con la clase social de cada niño. Efectivamente, ahí ustedes están nombrando todos estos factores que tenemos que tener en cuenta, porque las ciencias siempre tratan de ser generales, obviamente, y siempre tienen un propósito que nos tenemos que tener bien en claro, que es describir, acordémonos de esto, anotémoslo por ahí, siempre las ciencias tienen este propósito que es describir y explicar, ¿sí? Es eso. ¿Para qué? Para poder predecir, ¿sí? Prevenir y predecir, básicamente. Entonces, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace cada ciencia? Describe las generalidades. Esto debería ser así, cumpliendo con esto, cuáles son, y explica, o sea, ¿por qué explica? Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo se da este fenómeno, cómo se da esta situación. Entonces lo explica. Esto de describir y explicar es de manera general. ¿Qué podemos hacer con eso? Tomar los datos, básicamente, que ofrece la ciencia
y tratar de predecir, bueno, si la ciencia dice, si hacemos esto, pasaría esto. Esta cosa traería de esto. ¿Para qué? También para prevenir esta cuestión. Bueno, a ver, si nosotros sabemos que un niño a la edad de 2 años ya tendría que poder caminar de manera erguida y nos está manifestando esta situación, o sabemos que un niño a la edad de 6 meses tendría que poder captar y prestar atención, o sea, vieron que la atención por ahí es muy diferida en los niños que recién nacen, es como que vos le mostrás un objeto, que en ese momento que le estás mostrando el objeto, el niño lo ve y le puede llamar la atención, pero después se lo sacás de su parámetro de visión y para el niño dejó de existir, o sea, no es que lo va a buscar. Llega a una edad madurativa que tiene que ver justamente con este desarrollo cognitivo también, que el niño va a poder hacer esta interpretación de que el objeto sigue existiendo a pesar de que ya no esté en mi marco de visión. Entonces, yo lo escondo al objeto y el niño lo va a tratar de buscar porque sabe, puede hacer esta revisión de que el objeto sigue existiendo a pesar de que yo no lo vea. Entonces, eso ya me da una pauta de desarrollo cognitivo en este niño, ¿sí? Que antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, esos pequeños indicios que nosotros estudiamos de manera general, valga la redundancia, son generalidades. Ahora bien, hay otros factores, y por eso es muy importante lo que ustedes acaban de nombrar, hay otros factores que van a intervenir en este desarrollo madurativo. Una cosa es la genética, el genoma humano, si se quiere, que como vimos de generación en generación vamos haciendo este desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que traemos, ¿sí? Lo que traemos y que ya tenemos una predisposición de cierta manera porque tenemos generaciones anteriores que ya nos predisponen a, bueno, como dijimos hoy los niños africanos, como dijo Agustín quizás, de lo que podemos observar en estos diferentes contextos. Y por ahí podemos decir, y sí, quizás el niño europeo es un poco más frágil que el africano, o sea, por decirlo así, porque el africano ya viene con una predisposición corporal, si se quiere, muscular, genética, al niño quizás que se crió en otro entorno. Por ejemplo, podemos decir eso. Entonces, una cosa es lo que ya traemos genéticamente. Hay en algunas zonas, digamos, que por ejemplo, ahora quizás nosotros acá ya no tenemos tanto pelo como podían tener nuestros antepasados. Vieron que antes los antepasados quizás tenían más predisposición al pelo, digamos, al vello, para una cuestión de cubrirse del frío. Ahora nosotros ya, nada, pelados básicamente, vamos perdiendo con el tiempo y eso tiene que ver justamente con este desarrollo genético también y evolutivo de la especie humana. Entonces, una cosa es eso, ¿sí? Otra cosa fundamental va a ser, sin lugar a duda, como vimos, la cultura. Entonces, la cultura va a ser determinante, sumamente determinante para este desarrollo madurativo, ¿sí? Entonces, ahí es que podemos hacer esta diferencia entre un niño que crece acá en Argentina y un niño que crece en otra cultura diferente. Y después, ahí ya quiero que vayamos haciendo entonces este mapita de todo lo que va a intervenir en el desarrollo madurativo del ser humano. Por un lado dijimos lo genético, la predisposición biológica, el genotipo, si se quiere, el genoma humano, lo que tenga que ver con lo heredado. Ahí, cultura, así, atravesados, somos sujetos culturales, seres culturales, entonces, sin lugar a duda, atravesados por la cultura en la cual crecemos, en la cual nacemos, en la cual nos desarrollamos. Siempre, siempre, siempre todo sujeto que nace es un bien deseado para la cultura. O sea, la cultura necesita de este sujeto nuevo, de este nuevo ser que viene de cierta manera a intervenir en la cultura y que va a ser atravesado por ella.
Entonces ahí tenemos la cultura. Vamos un escalón más abajo, o si quieren, depende cómo estén diseñando ustedes su pirámide o su escalerita de todos los factores. Lo otro es lo que dijo Agustín, que es muy importante. Está la cultura. Otra cuestión, el momento histórico en el cual ese sujeto nace. No es lo mismo un niño que nació ahora, 2021, 2020, que vieron que le ponen incluso nombres a las nuevas generaciones, no es lo mismo este sujeto que nació ahora, hoy, ayer, el año pasado, de una ya atravesado por la tecnología encima. O sea, de nunca, fíjense, esta generación, la que nació entre el 2010 y 2015, no, 2001, vamos a ponerle ahí, ya que fue el boom de las 2001, 2002, que fue el boom de las nuevas tecnologías. Toda esta generación que nace en esta etapa, nunca, ninguna generación anterior estuvo tan atravesada por las nuevas comunicaciones y las nuevas tecnologías. O sea, esta generación es puramente tecnológica, si se quiere. A nosotros nos pasó, nosotros crecimos más o menos ahí con el Windows 98, que ahí llegó la computadora a nosotros, que se conectaba a internet y no sabía si estaba por explotar una bomba o qué, que era con el teléfono. Vos agarrabas el teléfono y y ahí, bueno, era todo un circo ahí para conectarte a internet, escribías 3 palabras y se caía la red más o menos. Pero bueno, ahí llegó las nuevas tecnologías. A nosotros ya nos agarró ya en un proceso de grande. Yo vengo de más lejos todavía. Claro, bueno, ahí Agus... Yo vengo de cuando tenía que aprender a escribir en BASIC, en Fortran. Dios mío. Menos mal que eso quedó ya automatizado, porque si usted tiene que aprender a escribir en BASIC, por favor, nos va a llevar un año. Mi papá, me acuerdo que antes, cuando yo jodía, bueno, en esa época, papá, una computadora, como que salía 2 pesos, papá, una computadora, y me acuerdo que mi papá me daba las máquinas de escribir, o sea, aprender, tenía una máquina de escribir, o sea, aprendí a tipear, porque antes a ellos les enseñaban dactilografía en la escuela. Y yo decía, no. Yo también tenía, Yo también tenía la secundaria. La máquina de escribir te enseñaba dactilografía, qué lindo, ¿no? Bueno, y caligrafía. Me acuerdo, mi mamá también me decía, nos enseñaban a escribir como se debe escribir, no como nosotros escribimos para atrás. A ellos les enseñaban a escribir. O sea, me acuerdo, mis papás me decían, agarrá y aprende a usar la máquina.